Capítulo 12. Salvación en el Antiguo Testamento. Según el dispensacionalista Dr. Charles Caldwell Ryrie, la crítica más frecuente al dispensacionalismo es que el dispensacionalismo enseña diferentes formas de salvación en diferentes épocas, y la base más probable para esta crítica son las enseñanzas dispensacionales sobre la salvación en el Antiguo Testamento y el reino milenario. Ciertos escritores dispensacionales han hecho declaraciones que suenan como si estuvieran enseñando que la salvación del Antiguo Testamento era un sistema meritorio de obras, de la misma forma que lo será durante el milenio. Por ejemplo, el Dr. Lewis Sperry Chafer ha dicho lo siguiente, comienzo de cita. Aquí hay que observar una distinción entre los hombres justos del Antiguo Testamento, y aquellos justificados de acuerdo al Nuevo Testamento. Según el Antiguo Testamento los hombres fueron justos solo porque fueron verdaderos, y fieles en el cumplimiento de la ley mosaica, por lo tanto, los hombres fueron justos solo por sus propias obras para Dios, mientras en el Nuevo Testamento la justificación es la obra de Dios para el hombre en respuesta a la fe. Romanos 5:1. La ley de Moisés presenta un pacto de obras que se debe realizar en la fuerza de la carne, las enseñanzas de la gracia presentan un pacto de fe que se debe llevar a cabo en la fuerza del Espíritu. La ley, al ser un pacto de obras y al no proporcionar habilidad, era dirigida a las limitaciones del hombre natural. No se esperaba ni se aseguraba más a cambio de sus mandamientos que lo que el hombre natural en su entorno podría producir. Es de concluir que la predicación de Juan el Bautista era totalmente nueva, y era acorde a su misión como heraldo del Rey, pero ese mensaje es legalista y no de gracia. Es un pacto de obras y no un pacto de fe. En ese reino, se dice que los hombres se están esforzando en, amontonándose en, es el significado literal, y la palabra sugiere un intenso esfuerzo humano, e implica la necesidad de mérito para entrar en el reino. El Sermón del Monte es la expansión del significado pleno de la justicia personal la cual es requerida en el reino. Las grandes palabras en esta época son las de creer y la gracia. Ni una sola vez estas palabras aparecen en relación con las enseñanzas del reino de Mateo 5 al 7. Las enseñanzas del reino, como la ley de Moisés, están basadas en un pacto de obras. Las enseñanzas de la gracia, por otro lado, se basan en un pacto de fe. En un caso, la justicia es exigida, en el otro es provista, tanto imputada e impartida, o forjada. Uno es una bendición a ser otorgada a causa de una vida perfecta, la otra es una vida que se debe vivir debido a una bendición perfecta ya recibida. Bajo la gracia, el fruto del Espíritu es la que indica la posesión actual de la bendición a través de la gracia pura, mientras que, bajo el reino, la bendición será para quienes lo merezcan por sus propias obras. En esta época, Dios está tratando con los hombres en la tierra, de su gracia como la es en Cristo. Sus tratos con los hombres en la edad venidera se basan en una relación muy diferente. En ese momento, el rey regirá con vara de hierro. No hay palabra de la cruz, ni de gracia, en las enseñanzas del reino. Es extraño, de hecho, que los hombres que han ganado honores como teólogos de la primera magnitud, no ven la diferencia entre la proclamación de un reino terrenal dirigido a una nación elegida para ser establecida por razones jurídicas, y la proclamación de un mensaje de gracia que se refiere a solo individuos entre judíos y gentiles, en iguales condiciones, bajo el pecado y ofertas en gracia soberana a quienes creen en Cristo que serán hechos aptos para ser participantes de la herencia de los santos en la luz. El camino recto y estrecho es un trabajo de mérito personal, y rectitud y está lejos de la salvación, que proporciona una justificación perfecta y eterna basada en una aceptación en el amado. El cristiano ha sido salvado por un acto de fe, y no por la perseverancia implacable en un camino estrecho. No hay descanso aquí en la obra terminada de Cristo. Hebreos 4:9. Todo es mérito personal como base de la esperanza para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, se puede concluir que las enseñanzas de la ley, las enseñanzas de la gracia, y las enseñanzas del reino son sistemas separados, y completos de reglas divinas que están perfectamente adaptados a las variadas condiciones de tres grandes dispensaciones. Las enseñanzas de Moisés y las enseñanzas del reino son puramente legales, mientras que las instrucciones para el creyente de esta dispensación están en conformidad con la gracia pura. Fin de cita. El Dr. Chafer parece haber enseñado diferentes formas de salvación en diferentes épocas, y sin embargo el Dr. Charles C. Ryrie, quien estudió con el Dr. Chafer, afirma lo siguiente. Comienzo de cita.
Ni los dispensacionalistas antiguos, ni los más nuevos enseñan dos formas de salvación, y no es justo intentar hacer que ellos enseñan así. Los hombres de paja son fáciles de crear, pero los soplos que se necesitan para demolerlos son solo soplos. Fin de cita. Tal afirmación a la luz de tales citas, demuestra que las enseñanzas dispensacionales sobre la salvación del Antiguo Testamento son un área sensible para los dispensacionalistas, y un área interesante para el estudio. En este capítulo, trataré de examinar las enseñanzas sobre la salvación del Antiguo Testamento de los antiguos y más nuevos dispensacionalistas, como el Dr. Ryrie los etiqueta, y contrastar estas enseñanzas dispensacionales con las de la teología reformada. Primero discutiré una debilidad básica inherente en la enseñanza sobre la salvación del Antiguo Testamento, y luego pasar a examinar los detalles de su enseñanza sobre este asunto. Esta debilidad básica inherente resulta de la suposición dispensacional fundacional de que hay una fuerte dicotomía entre Israel y la Iglesia, de tal manera que los santos del Antiguo Testamento no estarán en el cuerpo y esposa de Cristo en la eternidad. Esto significa que el sistema dispensacional contiene un prejuicio presuposicional contra el hecho de que los santos del Antiguo Testamento estén en Cristo, y bajo el liderazgo del pacto de Cristo. El sistema dispensacional impone a sus adherentes consistentes la necesidad de explicar la salvación del Antiguo Testamento, de tal manera que la salvación del Antiguo Testamento no implique la membresía del pacto en el cuerpo de Cristo. Estar en unión de pacto con Cristo es estar en el cuerpo y la esposa de Cristo, y estar en el cuerpo y la esposa de Cristo es estar en la Iglesia Universal, y que los santos del Antiguo Testamento estén en la Iglesia Universal es negar el dispensacionalismo. Según el Dr. Paul Leetan, comienzo de cita. Ver la Iglesia como el cuerpo de Cristo, un organismo diferente al Israel del Antiguo Testamento, es leer la Escritura dispensacionalmente y calificar como intérprete dispensacional. Fin de cita. Según el Dr. J. Dwight Pentecost, comienzo de cita. Las bodas del Cordero es un evento que evidentemente solo involucra a Cristo y a la Iglesia, si bien sería imposible eliminar estos grupos, santos del Antiguo Testamento y santos de la tribulación, del lugar de observadores, no pueden estar en la posición de los participantes en el evento mismo. Fin de cita. Según el Dr. Louis Sperry Chafer, comienzo de cita. Probablemente no hay una palabra de la Escritura que defina más claramente el hecho esencial concerniente al cristiano que la frase en Cristo, y como el cristiano es el hecho más importante de toda la creación, nunca ha habido una palabra pronunciada que sea de tan gran alcance en todo lo que implica, o que esté llena de mayor significado para la humanidad que la frase en Cristo. Contra el énfasis que se da a esta verdad en las enseñanzas de la gracia, es el hecho correspondiente de que no hay indicio de una posible posición en Cristo en ninguna enseñanza de la ley o del reino. Gran parte de la bendición divina está determinada para Israel, todo lo cual se anticipa en sus pactos y profecías, pero ningún pacto o profecía lleva a esa nación a la ciudadanía celestial o a unión matrimonial con Cristo. Fin de cita. Los dispensacionalistas reconocen que, si los santos del Antiguo Testamento están en Cristo a la manera que Pablo usó ese término, entonces los santos del Antiguo Testamento están en la Iglesia Universal, 1 Corintios 12:13, y eso destruiría efectivamente la dicotomía dispensacional entre Israel y la Iglesia. Un pueblo de Dios salvíficamente unificado a través de los siglos es un concepto antitético a las presuposiciones fundacionales del dispensacionalismo. Este sesgo dispensacional fundamental contra la unidad salvífica en Cristo del pueblo de Dios a través de las edades es, creo, la debilidad más básica en la enseñanza dispensacional sobre la salvación en el Antiguo Testamento. Ahora que hemos discutido esta consideración preliminar, examinaré los detalles específicos de las enseñanzas dispensacionales sobre la salvación del Antiguo Testamento. Desde la enseñanza dispensacional, en esta área se ha evolucionado a lo largo de los años. Primero miraré la enseñanza dispensacional más antigua representada por el Dr. Louis Sperry Chafer y luego la nueva enseñanza dispensacional representada por el Dr. John F. Walvoord, Charles C. Ryrie y J. Dwight Pentecost. La enseñanza dispensacional más antigua sobre la salvación del Antiguo Testamento se explica ampliamente en el cuarto volumen de la Teología Sistemática del Dr. Chafer, la principal fuente para mi comprensión sobre este asunto. Son fundamentales para el sistema del Dr. Chafer sus conceptos de pactos condicionales e incondicionales. Un pacto condicional, según el Dr. Chafer, es un pacto en el que Dios acepta hacer su parte solo con la condición de que el hombre haga la suya.
Eso es meritorio, por obras, en otras palabras, sé bueno, y yo te bendeciré. En contraste, el Dr. Schaffer define un pacto incondicional como un pacto en el que Dios se ha obligado a hacer algo independientemente del hombre. No hay responsabilidad humana implicada. Es una propuesta de gracia, por fe, yo te he bendecido, ahora sé bueno. En el sistema del Dr. Schaffer, la nación de Israel después del monte Sinaí quedó tanto bajo un pacto condicional como uno incondicional. El pacto abrahámico con su promesa de tierra a Abraham, y su simiente era el pacto incondicional de Israel. Comienzo de cita. Este pacto, abrahámico, sin condición humana, simplemente declara el inmutable propósito de Jehová. Será logrado en pura gracia, aparte de todo factor humano, y sus cumplimientos son eternos. Fin de cita. Cuando la nación de Israel fue redimida de Egipto, estaban en una posición ideal. Ellos habían sido redimidos como nación y, sobre la base del pacto abrahámico, tenían el derecho incondicional a la tierra prometida que no estaba supeditada a responsabilidades humanas. Pero entonces, según el Dr. Schaffer, Israel cometió un error tonto y precipitado en el monte Sinaí al aceptar el pacto meritorio mosaico. El Dr. Schaffer consideró el pacto mosaico como un pacto meritorio de obras en el que la divina bendición estaba condicionada estrictamente a la fidelidad humana. Era la antítesis de un pacto de gracia. Su refrán era, haz esto y vivirás. Era una relación legal en la que uno entraba en las bendiciones de Dios por medio de la justicia propia personal. En un pacto de obras como el pacto mosaico, no hay habilitación divina y el hombre debe depender del poder de la carne. Nosotros ahora tenemos a la nación de Israel tanto bajo el pacto condicional, meritorio, temporal, por obras, sé bueno, y te bendeciré, de Moisés, como el pacto incondicional, de gracia, por fe y eterno, te he bendecido, ahora sé bueno, de Abraham. Esto, por supuesto, parece lógicamente imposible. ¿Cómo podrían las mismas personas simultáneamente estar relacionadas con Dios a través de dos pactos antitéticos? La solución dispensacional es plantear una fuerte dicotomía entre promesas nacionales e individuales y bendiciones y esperanzas. Según el Dr. Schaffer, comienzo de cita. Lo que Jehová ha pactado con su nación elegida es una cosa, y lo que él ha pactado a los individuos dentro de esa nación es otra cosa. La entidad nacional ha sido y será preservada para siempre de acuerdo con las promesas del pacto, Isaías 66:22, Jeremías 31:35 al 37, Génesis 17:7 al 8. El individuo israelita, por otra parte, estaba sujeto a una conducta prescrita y regulada que conllevaba una pena de juicio individual por cada falla, Deuteronomio 28:58 al 62, Ezequiel 20:33 al 44, Mateo 24:51, Mateo 25:12 y 30. Fin de cita. Israel como nación estaba segura en su salvación nacional bajo el pacto abrahámico incondicional, pero los individuos israelitas tenían una salvación insegura bajo el pacto condicional mosaico. El Dr. Schaffer contrastó esto con la situación de la Iglesia Universal en la que tanto el cuerpo corporativo como todos los individuos en el cuerpo corporativo están seguros. Ahora tenemos los antecedentes necesarios para examinar la comprensión del Dr. Schaffer de la forma de salvación en el Antiguo Testamento. Hay 4 elementos en la explicación del Dr. Schaffer de la salvación del Antiguo Testamento. El primer elemento es el nacimiento físico en el judaísmo. Según el Dr. Schaffer, comienzo de cita. Cualquiera que haya sido el método divino de tratar con individuos antes del llamamiento a Abraham, y la entrega de la ley de Moisés, es evidente que, con el llamamiento a Abraham y la entrega de la ley y todo lo que siguió, hay dos provisiones divinas muy diferentes, estandarizadas, divino por las que el hombre, que está completamente caído, podría estar a favor de Dios, a saber, a, por nacimiento físico en el judaísmo, o, b, por nacimiento espiritual en el cristianismo o el reino de Dios. También deben hacerse distinciones entre las bendiciones y privilegios dentro de los pactos y los términos de admisión en ellos. En el caso del israelita, la entrada en los pactos era por nacimiento físico, mientras que en el caso del cristiano es por nacimiento espiritual. Los israelitas se convierten en lo que son por nacimiento físico. Cada uno de ellos son engendrados de padres humanos, y su herencia es transmitida por generación humana. Los cristianos se convierten en lo que son por nacimiento espiritual. Ellos son engendrados directamente por Dios y, por lo tanto, son su descendencia legítima. Su herencia es que cada uno es un hijo de Dios.
No se puede dar demasiada importancia al hecho de que un israelita nacía físicamente en una raza elegida, una nación redimida, y hecho heredero de los pactos sempiternos. Mientras que un israelita era inducido por su nacimiento físico en todos los privilegios del pueblo elegido, había en la ley un elemento de mérito porque lo acompañaban bendiciones por el cumplimiento y juicios por el fracaso. Fin de cita. El judío, aunque bajo la ley legalista de Moisés, todavía era un heredero por nacimiento del pacto incondicional y de gracia hecho a Abraham. El pacto abrahámico fue un pacto nacional, y desde que un judío se convertía en un miembro de la nación judía por nacimiento, se convertía en un heredero de las bendiciones nacionales prometidas al nacer. Por lo tanto, según el Dr. Schaffer, el judío se convertía en miembro del pueblo terrenal de Dios a través del nacimiento físico, así como el cristiano se convierte en un miembro del pueblo celestial de Dios a través del nacimiento espiritual. Esta admisión de gracia en las relaciones del pacto a través del nacimiento físico significaba que la salvación del Antiguo Testamento no era enteramente por la ley. Después de todo, la ley no convertía a uno en judío. Eso era hecho por nacimiento físico. El segundo elemento en el sistema de salvación del Antiguo Testamento del Dr. Schaffer es el sistema de sacrificios. El judío como individuo estaba bajo el pacto meritorio de la ley, y él era responsable de guardar la ley en su totalidad. Eso, sin embargo, era imposible. Nadie podía guardar plenamente la ley, especialmente no en el poder de la carne sin habilitación divina. La única razón por la que la salvación era posible para el judío, era porque tenía el sistema de sacrificios como un medio para obtener el perdón por sus transgresiones de la ley. Como explica el Dr. Schaffer, comienzo de cita. La posición final de cualquier judío ante Dios no se basaba únicamente en la observancia de la ley, sino contemplaba a ese judío a la luz de los sacrificios que había presentado en su propio beneficio. En caso de fallar en cumplir la ley, los sacrificios eran aceptados como un medio para la restauración. Como el cristiano puede ser perdonado y purificado sobre la base de la confesión de su pecado a Dios, 1 Juan 1:9, así los israelitas, tanto individual como nacionalmente, eran restaurados por sacrificios. Al mirar hacia atrás en su experiencia en el judaísmo, el apóstol Pablo podía decir que había estado, como, tocante a la justicia que está en la ley, irreprensible. Filipenses 3:6. Esto no implicaba perfección sin pecado, sino más bien que siempre había proporcionado los sacrificios necesarios. Sobre esa base el judío fiel vivía, y era aceptado por Dios en el sistema mosaico. Fin de cita. La salvación del Antiguo Testamento en el sistema del Dr. Schaffer implicaba el perdón de los pecados a través de sacrificios rituales, y rectitud personal a través de guardar la ley. El Dr. Schaffer declaró que ni el principio de gracia por fe, ni la justicia imputada de Cristo eran parte de la salvación del Antiguo Testamento. Él enseñó que los judíos no usaban el principio de la fe porque ignoraban la posibilidad de una justicia imputada por fe a pesar del ejemplo de Abraham y David, del que se habla en Romanos 4. El Dr. Schaffer dijo que Abraham era el modelo de un cristiano bajo la gracia, y no de un judío bajo la ley. Él afirmó que, el principio por fe que se anunció en el pacto se vuelve a poner en vigor a través de la muerte de Cristo, y que la ley mosaica era precedida, Éxodo 19:4, y seguida, Juan 1:17, por gracia. En cuanto a la justicia imputada en el Antiguo Testamento, el Dr. Schaffer dijo lo siguiente, comienzo de cita. Israel, como nación, nunca se ve en el cielo, ni son como un pueblo, como es cierto de la Iglesia, constituido justo. Aunque se le llama una nación santa, esa santidad es relativa en lugar de absoluta. Fin de cita. Y el Dr. Schaffer dijo lo siguiente acerca de la justicia imputada en el Sermón del Monte y en el reino milenario. Comienzo de cita. Ninguna referencia, aquí ni en otro lugar, en este sermón, se hace a la rectitud imputada. La justicia del santo del reino bajo el reinado del Mesías excederá la justicia de los escribas y fariseos. De hecho, tal calidad personal y mérito se exigen para entrar en ese reino en absoluto. Muchos judíos serán juzgados indignos de entrar en el reino, y aquellos que serán juzgados incluirán a los judíos de la dispensación pasada que son elevados a este juicio, Daniel 12:1-3, tanto como la última generación viviendo que entrará en ese juicio. Un recordatorio en este punto puede estar en orden, que afirma una vez más que el creyente recibe en esta era la justicia que es un don de Dios hecho posible a través del dulce olor de la muerte de Cristo, y sobre la base de la posición del creyente en Cristo. Fin de cita.
La salvación del Antiguo Testamento, como lo explica el Dr. Chafer, suena como un sistema legalista basado en obediencia ritual y moral. El Dr. Chafer, sin embargo, argumenta que la salvación del Antiguo Testamento, como él ha explicado, es un sistema de gracia. Comienzo de cita. Dado que la fidelidad humana en cualquier grado nunca podría ser la exacta compensación o intercambio exactos para los valores de la vida eterna o para las bendiciones interminables en el reino, hay una medida de la gracia divina a ser vista en la salvación del pueblo terrenal elegido. Fin de cita. El tercer elemento en el sistema del Dr. Chafer de salvación del Antiguo Testamento es la enseñanza de que un judío podría ser repudiado de la nación y, por lo tanto, del pacto abrahámico de gracia, al descuidar el guardar la ley y ofrecer sacrificios. El Dr. Chafer lo expresó de la siguiente manera. Comienzo de cita. El individuo judío podría fallar en su conducta y así descuidar los sacrificios como para, al final, ser repudiado de Dios y expulsado. Génesis 17:14, Deuteronomio 28:58 al 61, Ezequiel 3:18, Mateo 10:32 y 33, Mateo 24:50 y 51, Mateo 25:11 y 12 y 29 al 30. Así se revela que la salvación de un israelita, que vivió en la edad mosaica, edad que se completará en la tribulación venidera, era garantizada por el pacto. Sin embargo, el individuo podría, al no hacer la voluntad revelada de Dios como se encuentra en la ley mosaica, sacrificar su lugar en el reino venidero y ser separado de su pueblo. Lucas 10:25 al 28, Lucas 18:18 al 21, Mateo 8:11 y 12, Mateo 24:50, Mateo 25:29 y 30. La salvación de Israel por Jehová se basará en la muerte de Cristo. Los términos humanos, debido a la promesa del pacto con respecto a su salvación, no son los mismos que los requeridos por Abraham o un individuo en esta edad, ya sea judío o gentil. Fin de cita. Y el Dr. Chafer también dio una idea de su pensamiento sobre este punto en sus comentarios del Sermón sobre el Monte. Comienzo de cita. Así, también, es grande la diferencia entre aquellos que están en peligro del infierno de fuego, Mateo 5:22 y 29 al 30, y aquellos que están justificados por un principio de justicia divina perfecta que no han hecho más que creer en Jesús, incluso los impíos, Romanos 3:26, Romanos 4:5. Y, una vez más, se debe considerar una distinción entre los que siguen un camino, estrecho y angosto, con la meta en vista de que pueden encontrar vida al final de ese camino, Mateo 7:14, y aquellos a quienes se les ha dado la vida eterna como posesión actual, Juan 3:36, Romanos 6:23, 1 Juan 5:11 al 12. Finalmente, muy lejana está la situación en la que algunos oyen al Señor decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7:23, y la seguridad de que el que confía en Cristo, no perecerá jamás. Juan 10:28, Romanos 8:1. Fin de cita. Por supuesto, los intérpretes reformados están de acuerdo en que el judío del Antiguo Testamento podría ser desheredado de la nación por pecado prepotente y sin arrepentimiento. El intérprete reformado, sin embargo, no hace el nacimiento en Israel del Antiguo Testamento equivalente a la regeneración del Nuevo Pacto. Para los intérpretes reformados, el que los infieles del Antiguo Testamento sean desgajados del olivo de Israel está en la misma categoría que la disciplina de la Iglesia del Nuevo Testamento, y no debe ser contrastado con la seguridad del Nuevo Pacto en Cristo. El cuarto elemento del sistema del Dr. Chafer es la salvación nacional de la nación Israel. El Dr. Chafer sostuvo que esta salvación nacional era un objetivo principal en la muerte de Cristo. Esta salvación nacional debe tener lugar durante el período de tribulación de 7 años de dispensación futurista, después de que la Iglesia haya sido raptada, y en conexión con el retorno post-tribulación de Cristo. Durante la tribulación, Israel será reunida en la tierra de Palestina, y muchos judíos se volverán a Dios a través de la renovada predicación del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, según el Dr. Chafer, era lo que Juan el Bautista y Jesús habían predicado en el primer advenimiento antes de que Jesús se volviera de Israel a los gentiles. El Dr. Chafer citó la siguiente definición del Evangelio del Reino de la Biblia de referencia de Scofield. Comienzo de cita.
Estas son las buenas nuevas que Dios se propone establecer en la tierra, en cumplimiento del pacto davídico, 2 Samuel 7:16, un reino político, espiritual, israelita y universal, sobre el cual el Hijo de Dios, heredero de David, será rey, y que será durante 1000 años la manifestación de la justicia de Dios en los asuntos humanos. Se mencionan 2 predicaciones de este evangelio, una pasada, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista, continuada por nuestro Señor y sus discípulos, y terminando con el rechazo judío del rey. La otra es aún futura, Mateo 24:14, durante la gran tribulación e inmediatamente antes de la venida del rey en gloria. Fin de cita. En el retorno post-tribulación de Cristo, Él debe liberar a la nación de Israel de todos sus enemigos, y salvar a Israel como nación de todos sus pecados, aplicando la eficacia de su muerte a los muchos pecados judíos que durante siglos han estado temporalmente cubiertos por sacrificios de animales. Debe haber un juicio nacional en el que todos los judíos del Antiguo Testamento que fueron infieles a la ley mosaica serán cortados y removidos del pueblo. Entonces el Espíritu Santo obrará en el corazón de los judíos fieles restantes, quienes serán movidos a aceptar en fe la muerte de Cristo para su salvación nacional. Y así, todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Como resultado del regreso de Cristo y de esta salvación nacional, los judíos de todas las épocas, excepto la edad de la Iglesia entre paréntesis, que fueron fieles al judaísmo, heredarán la tierra prometida a Abraham. Estos judíos, junto con las naciones gentiles que trataron bien a Israel durante el período de tribulación, entrarán en el milenio terrenal y la Iglesia permanecerá en el cielo. En el milenio, las naciones gentiles serán inferiores a Israel como sirvientes de Israel, e Israel tendrá una herencia milenaria que será inferior a la Iglesia, la cual residirá en el cielo y gobernará como la consorte de Cristo. El Dr. Chafer expresó incertidumbre sobre el estado eterno de los patriarcas como Adán, Enoc, Noé, Job y Melquisedec. No se sabe si el Dr. Chafer creía que estos heredarían la tierra con Israel o el cielo con la Iglesia. Al final del milenio habrá la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. En esta nueva creación, la separación entre Israel y la Iglesia continuará a través de la eternidad. Los nuevos cielos serán la herencia eterna del pueblo celestial, la Iglesia, y la nueva tierra judaica será la herencia eterna del pueblo terrenal, Israel. Hay 3 problemas obvios con el sistema del Dr. Chafer. En primer lugar, aunque él negó que enseñara divergentes formas de salvación en diferentes épocas, él hizo muchas declaraciones que parecían justificar esta crítica. En segundo lugar, el Dr. Chafer interpretó que la frase cielo y tierra se refiere a 2 esferas separadas que deben permanecer eternamente distintas. La frase cielo y tierra es una figura común hebrea del habla, un merismo, que solía referirse a toda la realidad creada. Y tercero, el Dr. Chafer, al enseñar que los santos resucitados del Antiguo Testamento estarían en la tierra durante el milenio, y que los santos resucitados de la Iglesia no estarían en la nueva tierra durante la eternidad, contradice las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la Nueva Jerusalén. Este tercer punto sobre la Nueva Jerusalén necesita alguna explicación. Un examen minucioso de Apocalipsis 21 demostrará que la Nueva Jerusalén no viene al planeta Tierra hasta después de la creación del nuevo cielo y la tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 2 y 9 al 10. Como se demostró en el capítulo 2, la enseñanza de Apocalipsis 21, Hebreos 11, 39 al 40, y Hebreos 12, 22 al 23 indica que la Nueva Jerusalén es simbólica para los santos de todas las épocas. Esta enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Nueva Jerusalén contradice 2 aspectos del sistema del Dr. Chafer. Tanto los santos resucitados del Antiguo Testamento como los santos resucitados de la Iglesia están en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene una ubicación celestial durante el milenio dispensacional, pero está en la tierra nueva durante la eternidad. Esto hace que sea imposible que los santos resucitados del Antiguo Testamento estén en la tierra durante la era milenaria, y los santos resucitados de la Iglesia no estén en la tierra nueva durante la eternidad. Estas 3 áreas problemáticas con la enseñanza del Dr. Chafer son las áreas en las que los dispensacionalistas revisados se han apartado del sistema del Dr. Chafer. Los dispensacionalistas revisados han eliminado el primer problema al enseñar claramente una salvación por fe en el Antiguo Testamento. El Dr. Charles C. Ryrie explica esta posición de la siguiente manera. Comienzo de cita.
La base para la salvación en todas las épocas es la muerte de Cristo, el requisito para salvación en cada época es fe, el objeto de la fe en toda época es Dios, el contenido de la fe cambia en las varias dispensaciones. Es este último punto, por supuesto, el que distingue el dispensacionalismo de la teología del pacto, pero no es un punto en el que pueda atestiguarse el cargo de enseñar dos caminos de salvación. Simplemente reconoce el hecho obvio de la revelación progresiva. Cuando Adán miraba a las túnicas de pieles con las que Dios lo había vestido a él y a su esposa, no veía lo que el creyente hoy ve mirando hacia atrás en la cruz del Calvario, y tampoco otros santos del Antiguo Testamento vieron lo que podemos ver hoy. Fin de cita. El Dr. Ryrie cita la declaración doctrinal del Seminario Teológico de Dallas, que dice, comienzo de cita. Creemos que era históricamente imposible que los santos del Antiguo Testamento hubieran tenido como objeto consciente de su fe al Hijo encarnado y crucificado, el Cordero de Dios, Juan 1:29, y que es evidente que no comprendieron como nosotros que los sacrificios representaban la persona y obra de Cristo. Creemos también que no entendían el significado redentor de las profecías o tipos concernientes a los sufrimientos de Cristo, 1 Pedro 1:10 al 12, por lo tanto, creemos que su fe hacia Dios se manifestó de otras maneras como lo demuestra el largo registro en Hebreos 11:1 al 40. Creemos además que la fe que manifestaron les fue contada por justicia, Romanos 4:3 con Génesis 15:6, Romanos 4:5 al 8, Romanos 11:7. Fin de cita. Dado que los dispensacionalistas no pueden permitir que los santos del Antiguo Testamento tengan una posición en Cristo, parece consistente que ellos negaran que la fe de los santos del Antiguo Testamento estaba en el Cristo venidero. El Dr. Ryrie ha declarado que el objeto de la fe en cada época ha sido Dios, y que el contenido de la fe era diferente en el Antiguo Testamento. Esta declaración permite una gran latitud en la interpretación del contenido de la fe en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, acomodaría el siguiente análisis de la fe de Abraham por el Dr. Chafer. Comienzo de cita. Abraham creyó que Dios respetaba al hijo que él mismo engendraría. Dios imputa justicia a los que creen en esta era, cuya justicia es la característica principal de la salvación, a la única demanda de que crean, pero esta creencia no se centra en un hijo que cada individuo pueda engendrar, como en el caso de Abraham, sino en el Hijo que Dios ha dado a un mundo perdido, que murió por el mundo y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos para ser el Salvador de aquellos que creen. En Romanos 4:23 y 24 está escrito, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A partir de esto se verá que, aunque el objeto específico de la fe, Isaac en el caso de Abraham, y Jesucristo en el caso de los cristianos, varía, ambos tienen una promesa de Dios sobre la cual descansar y ambos creen en Dios. Fin de cita. Cristo, sin embargo, dijo que Abraham vio su día y se alegró, Juan 8:56. Pablo dijo que Dios predicó el Evangelio a Abraham, Gálatas 3:8. Esto no quiere decir que Abraham entendiera la promesa del pacto tan bien como lo hacemos hoy en día. Esto quiere decir que el contenido de la fe de Abraham fue más allá de la creencia de que tendría un hijo en su vejez. Esto quiere decir que el objeto de la fe de Abraham fue una revelación progresiva de la promesa del pacto que Dios comenzó a revelar en la promesa redentora de la simiente en Génesis 3:15. Con respecto al objeto y al contenido de la fe, yo diría que el objeto de la fe salvífica para el pueblo de Dios siempre ha sido Dios como el dador de su promesa de pacto, y que el conocimiento del pueblo del pacto, y la comprensión de la promesa del pacto de Dios ha cambiado progresivamente a través de los siglos. Pablo se refiere a los pactos de la promesa. Efesios 2:12, lo que implica que todos los diversos pactos que Dios ha administrado a lo largo de la historia redentora están unidos por una promesa común. Aquí tenemos la diversidad de desarrollo, muchos pactos, y la unidad orgánica, una promesa, de revelación progresiva. La promesa del pacto de Dios nunca ha cambiado, pero el conocimiento y la comprensión del hombre acerca de la promesa del pacto de Dios ha progresado en gran medida a través de los siglos, y progresará en el futuro cuando todos los santos vean a Cristo resucitado, y glorificado cara a cara en su segundo advenimiento. El hecho de que hoy en día conozcamos, y entendamos la promesa del pacto de Dios mejor que los santos del Antiguo Testamento no significa que el objeto de su fe no era la misma promesa del pacto. El cristiano de hoy tiene fe en el Cristo que ya ha venido históricamente, y se ha manifestado a sí mismo a través del primer advenimiento.
La fe en el Cristo que ha venido, sin embargo, no es más que fe en la promesa de Génesis 3:15 con un conocimiento y comprensión más completos de la promesa de Génesis 3:15. El objeto de la fe de Adán y Eva era la promesa de la simiente redentor, y el último referente de esa promesa fue Jesús de Nazaret, independientemente del nivel de su comprensión de la promesa. El referente final del sistema sacrificial, y gran parte de la ley ceremonial mosaica era Cristo. Haber creído en estas promesas e instituciones del Antiguo Testamento era haber creído en la promesa mesiánica en la medida en que había sido revelada. El contenido de la fe salvífica no ha cambiado a través de los siglos, el conocimiento y comprensión de los hombres acerca de ese contenido ha cambiado progresivamente a través de los siglos. Esta explicación del contenido de la salvación del Antiguo Testamento se adapta mejor al concepto de revelación progresiva, ya que el concepto mismo de progresión implica una unidad orgánica, así como la diversidad y el cambio de desarrollo. A pesar de la enseñanza del Dr. Ryrie sobre el contenido cambiante de la fe a través de los siglos, el Dr. Ryrie aparece en su discusión sobre el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento para enseñar que el contenido vagamente visto de la fe de los santos del Antiguo Testamento era el Cristo venidero. Comienzo de cita. Y, sin embargo, la ley contenía la revelación que llevó a los hombres a darse cuenta de que su fe debe estar puesta en Dios el Salvador. ¿Cómo hizo esto? Principalmente a través del culto que instituyó a través del sistema de sacrificios. Los sacrificios eran parte de la ley, el cuidado de ellos no salvaba, y, sin embargo, un hombre podía responder a lo que enseñaban para lograr la salvación eterna. Parecía haber habido en las ofrendas algo que podría apuntar a un adorador creyente a un mejor sacrificio que finalmente resolvería toda la cuestión del pecado. Esto podría llamarse una eficacia ulterior en los sacrificios que no les pertenecían como sacrificios, sino como prefiguraciones de un trato final con el pecado. Sin embargo, no puede implicarse que el israelita entendiera lo que el trato final era. Cristo no era el objeto consciente de su fe, aunque fueron salvados por la fe en Dios, tal como Él se había revelado a sí mismo, principalmente a través de los sacrificios que instituyó como parte de la ley mosaica. Fin de cita. Hay poca diferencia entre lo que el Dr. Ryrie ha declarado aquí y la posición general reformada sobre el contenido de la fe del Antiguo Testamento. Para distinguirse de la posición reformada, el Dr. Ryrie tiene que caracterizar al teólogo del pacto como presuposicionalmente inclinado hacia la enseñanza de que el santo del Antiguo Testamento entendía la obra de Cristo como tipificada en los sacrificios tan claramente como lo hace el santo del Nuevo Testamento. Comienzo de cita. La falacia obvia en la solución del teólogo del pacto a este problema es que es un enfoque a priori que ha dado resultados artificiales. La suposición es que todo lo relacionado con la salvación debe ser igual, por lo tanto, el objeto consciente de la fe de los santos del Antiguo Testamento debe haber sido Cristo. Esto no quiere decir que los teólogos del pacto no reconozcan una limitación en la revelación del Antiguo Testamento, pero hacen todo lo posible para eliminar el efecto resultante que cualquier limitación de la revelación podría tener sobre la doctrina de la salvación del Antiguo Testamento. Fin de cita. Lo anterior puede ser una crítica válida a ciertas declaraciones de intérpretes reformados individuales, pero el Dr. Ryrie no debería acusar a los teólogos del pacto como una clase que comete este error. Por ejemplo, examine la siguiente declaración del teólogo reformado Gerardus Voss. Comienzo de cita. A pesar de que la eficacia provisional defectuosa de las ceremonias podría percibirse en cierta medida, era mucho más difícil decir lo que se pretendía que tomara su lugar en el futuro. Aquí el tipo necesitaba la ayuda de la profecía para su interpretación, cp. Isaías 53. No debemos inferir de nuestra lectura relativamente fácil de los tipos que los israelitas de antaño sentían la misma facilidad para interpretarlos. No es histórico llevar de vuelta a la mente del Antiguo Testamento nuestra conciencia desarrollada de estos asuntos. Sin embargo, la falta de comprensión no quita valor al significado objetivo que estos tipos tenían en la intención de Dios. Fin de cita. O examine la siguiente declaración de Patrick Fairbairn, un intérprete reformado de una era pasada. Comienzo de cita. Era relativamente fácil para el adorador judío para entender cómo,
De vez en cuando, él estaba relacionado con un santuario visible y una herencia terrenal, o para pasar por el proceso de una purificación señalada por medio del agua, y la sangre de las víctimas asesinadas aplicada externamente a su cuerpo, y mucho más fácil que para el cristiano para aprender claramente su relación con un santuario celestial, y realizar la limpieza de su conciencia de toda culpa por la aplicación interna del sacrificio de Cristo y la gracia regeneradora del Espíritu Santo. Pero para que el adorador judío hiciera tanto su parte como la del cristiano, y tanto para leer el significado del símbolo como expresivo de lo que ya estaba abierto a sus ojos, como para descubrir su referencia oculta a las realidades aún no descubiertas de una mejor dispensación, y habría requerido un alcance de discernimiento, y una fuerza de fe mucho más allá de lo que ahora se necesita en el cristiano. Fin de cita. Una segunda área donde los dispensacionalistas revisados difieren significativamente del dispensacionalismo más antiguo del Dr. Chafer está relacionado con el concepto de la Nueva Jerusalén, y con la interpretación de los nuevos cielos y la nueva tierra, los puntos problemáticos segundo y tercero en el sistema del Dr. Chafer. En el sistema más reciente como contenidos en los escritos del Dr. J. Dwight Pentecost y el Dr. John F. Walvoord, la Iglesia entra en su estado eterno en la Jerusalén celestial en el rapto inmediatamente antes del comienzo del período de 7 años de tribulación. Durante este período de tribulación, el programa de Dios con Israel, que fue interrumpido por la era de la Iglesia, se reanudará. Después de este período de tribulación, en el momento del segundo advenimiento y el comienzo del milenio dispensacional, la Jerusalén celestial descenderá a una posición flotante sobre la tierra de Palestina. Esta ciudad satélite tendrá dimensiones asombrosas, ya sea un cubo o una pirámide con una base cuadrada de 1500 millas y una altura de 1500 millas. En el momento del segundo advenimiento, los santos muertos del Antiguo Testamento resucitarán, y entrarán en su estado eterno en la Jerusalén celestial junto con los santos de la Iglesia resucitados. Los santos judíos vivos que sobrevivieron al período de tribulación, sin embargo, entrarán en el milenio en cuerpos no resucitados en la tierra junto con gentiles selectos. Los santos resucitados de la ciudad celestial serán libres de viajar hacia, y desde la tierra durante el período milenario. Al final del milenio, los nuevos cielos y la nueva tierra serán creados, la ciudad celestial descenderá a Palestina en la nueva tierra, y los redimidos de todas las edades disfrutarán de la eternidad juntos en la nueva tierra. Este sistema más reciente no tiene los problemas específicos señalados anteriormente en el sistema del Dr. Chafer. En este sistema dispensacional revisado, hay un destino eterno para los santos de todas las edades de acuerdo con una interpretación adecuada de la frase cielo y tierra. Además, este sistema no contradice la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la Nueva Jerusalén como lo hace el sistema del Dr. Chafer. Este nuevo sistema, sin embargo, ha generado nuevos problemas en sus ajustes para compensar los viejos problemas del sistema del Dr. Chafer. En primer lugar, este nuevo sistema no permite que los santos del Antiguo Testamento hereden la tierra prometida a Abraham y su simiente. El Dr. John F. Walvoord, dispensacionalista revisado, ha dicho lo siguiente. Comienzo de cita. Gran parte de la confusión que existe con respecto al milenio, y el estado eterno proviene de un fracaso al distinguir entre las promesas que se dan a la última generación de santos que están en la tierra en el momento del segundo advenimiento, y las promesas que se han dado a los santos resucitados o trasladados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento dan una base adecuada para la doctrina de que Israel tiene una esperanza terrenal. Los profetas en las horas más oscuras de Israel pintaron el cuadro más brillante del reino terrenal venidero en el que Israel participaría como una nación favorecida, y poseería su tierra prometida bajo el reinado del Hijo de David. Las promesas dadas, sin embargo, se refieren claramente a aquellos que no resucitaron, y son dirigidas a la nación de Israel, tal como se constituirá en el momento de la segunda venida, es decir, los israelitas que sobrevivirán a la gran tribulación. Ellos y su simiente heredarán la tierra prometida, y cumplirán las cientos de profecías que tienen que ver con la esperanza de Israel en el reino milenario. Estas promesas están delineadas en los pactos abrahámico, davídico, palestino y nuevo. Fin de cita. La explicación del Dr. Walvoord se vuelve obviamente inadecuada en el momento en que uno recuerda que el pacto abrahámico declaró específicamente que Abraham mismo heredaría la tierra junto con su simiente. Pero Abraham, en este esquema dispensacional revisado, no estará en la tierra durante el milenio para heredar tierra alguna.
Él estará en la ciudad celestial. La especulación acerca de la Nueva Jerusalén flotando sobre Palestina durante el milenio, y la posibilidad de que sus habitantes viajen hacia, y desde el planeta Tierra puede tener la intención de compensar este defecto, al dar al menos a los santos del Antiguo Testamento, como Abraham, acceso a la tierra que se supone que heredan. En realidad, este sistema revisado no permite a Abraham heredar ninguna tierra durante el milenio, sino que lo convierte en un sirviente milenario en la ciudad celestial. Un segundo problema con este sistema más nuevo es que en este sistema las palabras para siempre ya no literalmente significan para siempre, sino significan una larga duración o, para ser específico, 1000 años. Esto no es literalismo consistente, porque Dios prometió dar la tierra a Abraham y a su descendencia para siempre. Es por eso que en el sistema del Dr. Schaffer los judíos continuaron por toda la eternidad con una herencia judía distintiva. Como dijo el Dr. Schaffer, comienzo de cita. Esas promesas terrenales son confirmadas por el juramento de Jehová y se extienden para siempre, de lo contrario, el lenguaje deja de ser un medio confiable para la expresión de la verdad. Fin de cita. Si la dicotomía entre el pueblo terrenal y el pueblo celestial es mantenida consistentemente, y si los pactos judíos son pactos eternos, entonces los judíos deben tener una eternidad distintivamente judía separada de la Iglesia. Pero si los pactos judíos encuentran su completo cumplimiento en la eternidad, como en el sistema del Dr. Schaffer, esto atenúa el milenio y lo convierte en un mero apéndice al sistema dispensacional. El milenio dispensacionalista ya no es obligatorio ni una parte integral de todo su esquema e interpretación de muchos pasajes bíblicos, si los pactos judíos encuentran su cumplimiento final en la eternidad y no en el milenio. Por lo tanto, en el pensamiento dispensacionalista revisado, estos pactos eternos deben encontrar su cumplimiento básico en el milenio específicamente judío, y no durante la eternidad en la nueva tierra que será compartida con la Iglesia. Para siempre, por lo tanto, significa 1000 años. Un tercer problema con el sistema dispensacionalista revisado es la nueva tensión significativa que pone en la dicotomía dispensacional entre promesas nacionales e individuales. En el sistema del Dr. Schaffer, todos los individuos dentro de la nación iban a recibir las mismas promesas, aunque es cierto que era sobre una base condicional, y que la nación en su conjunto iba a recibir las promesas sobre una base incondicional. Todos aquellos individuos que permanecieron miembros de pleno derecho de la nación eran herederos de la promesa nacional de tierra, que iba a realizarse en un reino terrenal venidero. Según el Dr. Schaffer, comienzo de cita. El glorioso reino mesiánico ha sido la esperanza de los santos del Antiguo Testamento, y en conformidad con esta esperanza ellos ordenaron sus vidas. Fin de cita. En el dispensacionalismo revisado, ninguno de los individuos que formaron la nación en el Antiguo Testamento debe recibir la herencia nacional prometida. Los únicos individuos que heredarán la tierra en este nuevo esquema son los judíos vivos de esa generación futura que entrará en el milenio y sus descendientes. Las esperanzas individuales de todos los judíos como individuos de la era del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento no en la herencia nacional judía, sino en la Jerusalén celestial y en una eternidad compartida con la Iglesia. ¿Qué importancia tenía una promesa nacional para un judío del Antiguo Testamento, si él como individuo no iba a participar de ella? Un cuarto problema es que el dispensacionalista revisado le da al santo del Antiguo Testamento un destino eterno en común con la Iglesia, pero sin dar al santo del Antiguo Testamento una salvación basada en la unión del pacto con Cristo. No veo justificación para que el santo del Antiguo Testamento tenga el mismo destino eterno que el santo del Nuevo Testamento, aparte de que el santo del Antiguo Testamento esté en unión con Cristo en la eternidad. No estar en unión de pacto con Cristo no es simplemente una diferencia cuantitativa en la salvación del Antiguo Testamento, que le permite al santo del Antiguo Testamento tener la misma herencia que el santo de la Iglesia, pero con menos honor. Es una diferencia cualitativa que requiere una herencia separada en su conjunto, suponiendo que cualquier herencia es posible aparte de la unión del pacto con Cristo. Un dispensacionalista podría argumentar que Abraham tenía una justicia imputada, y que Abraham, un santo del Antiguo Testamento que no había experimentado el bautismo del Espíritu, no estaba ni está en unión de pacto con Cristo. ¿No lo estaba? Pablo usa la justicia imputada de Abraham como prueba de que el cristiano tiene una justicia imputada, Romanos 4:22 al 25, y la justicia imputada para el cristiano es una justicia imputada, en Cristo. 2 Corintios 5:21. ¿Tenía Abraham una justicia imputada, fuera de Cristo?
Eso no es posible, ya que la justicia que se imputa en la justificación es la justicia de Cristo. Y, suponiendo que pueda haber una justicia imputada, fuera de Cristo, entonces sería radicalmente inferior a la justicia que es, en Cristo. Y en correlación a esto, el santo del Antiguo Testamento debe recibir un destino eterno que difiere del destino eterno de la Iglesia, como la tierra difiere de los cielos. Así es como el Dr. Schaffer pensaba, y no sin razón. Dar al santo del Antiguo Testamento un destino eterno de acuerdo con una justicia, en Cristo, es poner al santo del Antiguo Testamento en la Iglesia, porque la Iglesia consiste en todos los que están en Cristo. Un quinto problema es que las diferencias entre el dispensacionalismo revisado y el más antiguo evidencian un uso menos consistente de la hermenéutica dispensacionalista por parte de los dispensacionalistas revisados. Sobre la base de su hermenéutica, los dispensacionalistas han insistido durante mucho tiempo en que la simiente que va a heredar la tierra es la simiente física de Abraham. El Dr. Schaffer puso más énfasis en la importancia del nacimiento físico en la salvación del Antiguo Testamento, haciendo del nacimiento físico una parte integral de la salvación del Antiguo Testamento, y minimizando la importancia de la salvación del prosélito aparte del linaje físico en el Antiguo Testamento. El nuevo énfasis del dispensacionalismo revisado en la salvación por fe en el Antiguo Testamento también podría llamarse una lectura del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Después de examinar el concepto dispensacional de la salvación del Antiguo Testamento, debe concluirse que las teorías dispensacionales sobre este tema son inadecuadas y objetables. Se pueden plantear muchas preguntas para mostrar aún más esta insuficiencia. ¿Será reparado el velo rasgado del templo para el tiempo del milenio y la eternidad? ¿La adoración se centrará de nuevo en Jerusalén? Juan 4:21. La pared intermedia de separación que fue derribada por Cristo será reconstruida. Efesios 2:14. Todos los santos de la Iglesia van a ser superiores en la eternidad a los santos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés y David. Es cierto que Jesús dijo que el menor en el reino de los cielos sería mayor que Juan el Bautista, pero no se estaba refiriendo a los privilegios espirituales disfrutados en esta vida y no a los destinos eternos. ¿Estará María, la madre de nuestro Señor, en una asamblea eterna diferente a la de su esposo José, simplemente porque vivió unos años más? ¿Será el futuro un tiempo de retroceso en el programa de Dios en lugar de un tiempo de progreso? Estas y otras dificultades son el resultado inevitable de la dicotomía dogmática del dispensacionalista entre Israel y la Iglesia cuando se aplica a la salvación del Antiguo Testamento.